Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con Emilio Blanedo por el nacimiento de una nueva criatura literaria. Eh, Me imagino que lo tienes por ahí. Por supuesto. Aquí lo tengo. 9N, el día del destino, Alemania en sus encrucijadas, de la editorial Actas, pues que justamente sale hoy a la venta, a pesar de que ya ha estado vendiéndose excepcionalmente en la Feria del Libro de Madrid, que ha sido pues todo un éxito, ha tenido una acogida formidable y la verdad que he disfrutado con la presencia de muchos amigos que me siguen por haber leído mis anteriores obras o me siguen también en los diferentes programas en los que participo y pues disfruté enormemente de su compañía y de la buena acogida que ha tenido este último libro. Con el hilo conductor del 9 de noviembre y sobre Efectivamente, Alemania. es una fecha muy peculiar. Hay otro pueblo que también tiene una fecha muy peculiar, que son los judíos. El pueblo judío tiene un día que ellos consideran aciago, el Tisha B'Av, porque atendiendo a su calendario, pues siempre ocurrieron en ese mismo día grandes catástrofes para ellos. Por ejemplo, la destrucción del primer templo de Jerusalén a manos de los babilonios en el año 589 a.C., la destrucción del segundo templo a cargo de las tropas romanas de Tito en el año 70 de nuestra era, el fracaso final de la rebelión de Bar Kokhba en el año 132 también de nuestra era, etcétera. Por lo tanto, así como los judíos tienen un día muy señalado, en este caso un día que ellos consideran solamente aciago, los alemanes tienen también otro día muy señalado, no siempre aciago, como ocurre en el caso de los judíos, porque en este día, el 9 de noviembre, ocurrieron acontecimientos de signo muy variado. En primer lugar, el 9 de noviembre de 1848 fue fusilado el demócrata Robert Blum y su ejecución simbolizó el fracaso de las revoluciones liberales en Alemania en 1848 y en 1849. En segundo lugar, el 9 de noviembre de 1918 se proclamó la República, posteriormente denominada República de Weimar. Ese mismo día, pero de 1923, Adolf Hitler lanzó el Putsch de Múnich, el célebre golpe de Estado de la cervecería. El 9 de noviembre, pero de 1938, se produjo el gigantesco pogromo que fue la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El 9 de noviembre, mejor dicho, el 8 de noviembre, pero con motivo de las conmemoraciones del Putsch de 1923, el 9 de noviembre, en definitiva, de 1939, un carpintero solitario está a punto de asesinar a Hitler en uno de los atentados más increíblemente planificados y ejecutados que haya visto la historia. Y finalmente, el 9 de noviembre de 1989 se viene abajo el muro de Berlín. Por lo tanto, este es un día enormemente señalado en Alemania y por eso los alemanes lo denominan el Schicksalstag, el día del destino. Y por eso yo he utilizado este día como hilo conductor, no solamente para relatar estos acontecimientos desde el punto de vista de sus anécdotas más sustanciales, que creo que también son muy interesantes, sino también para profundizar en cuál era el trasfondo social, económico, cultural, jurídico que subyacía a estas realidades y, en definitiva, cómo se encontraba el espacio alemán o la Alemania ya unificada en cada uno de estos momentos sobre los que proyectamos nuestro foco en este libro. Este es el planteamiento de la obra y el hilo conductor que he considerado más oportuno seguir. Efectivamente, cuando se aproxima a esa idea de 140 años, desde la primera fecha hasta la última, desde 1848 hasta 1989, 140 años de historia de Alemania,
La primera parada del libro sería esa revolución con la Dieta de Frankfurt, en el año 1848, en el que concurren una herencia de las revoluciones liberales de 1820, 1830, 1848, con una idea también de unificación de Alemania, pero junto con la disposición a no aceptar el Kaiser y de Prusia, porque no querían hacerlo en las lindes de lo que proponía precisamente esa dieta de Frankfurt. Efectivamente, las revoluciones de 1848 y 1849 son mucho más conocidos, sobre todo cuando hablamos de casos como el francés, por supuesto, de donde derivaron todas las demás, casos pues como el húngaro, que han tenido pues una significación, yo creo que más conocida por el conjunto de los europeos. Sin embargo, en el ámbito alemán fueron sumamente importantes y no podemos comprender cuál fue la evolución de Alemania ya después de la unificación si no tenemos presente el referente de estas constituciones de 1848 y 1849. En aquellos momentos, Alemania estaba enormemente fragmentada, aproximadamente en 39 entidades soberanas. Poco antes había estado todavía en más entidades soberanas, porque a finales del siglo XVIII se había llegado prácticamente a 360 estados, y no digamos ya durante la Edad Media, donde hablábamos de miles. Pero Alemania seguía, en definitiva, a mediados del siglo XIX, enormemente fragmentada. Y entonces se produjo, por una parte, la eclosión de las revoluciones liberales, que pretendían, en definitiva, llegar a una transformación que diera primacía en aquellos momentos a la burguesía como grupo social dominante y que implementara unas reformas que permitieran a los parlamentos controlar a los monarcas, que desplazaran los privilegios de la aristocracia, que partieran de una igualdad entre todos los ciudadanos, que asumieran la introducción de un mercado único, etcétera, etcétera. Se gestaron, por lo tanto, revoluciones liberales paralelamente a intentos de unificación en base precisamente a este liberalismo. Entonces, como bien decías, en aquellos momentos se crea el Parlamento de Frankfurt, en la iglesia de San Pablo de Frankfurt, situado en el centro de esta ciudad, que nos recuerda, yo cuando lo visité me recordaba mucho al oratorio de San Felipe Neri que tenemos en Cádiz, donde se reunieron las Cortes de 1812, pues tiene esta significación también para los alemanes, esta iglesia de San Pablo, eso sí, que ha sido reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue en aquellos momentos cuando, además de promover esta idea de libertad, se decidió cómo tendría que ser la Alemania unificada. Y hubo debates muy importantes y muy interesantes acerca de si Alemania tendría que ser una gran Alemania, una Großdeutschland, o tendría que ser una Kleines Deutschland, una pequeña Alemania. Es decir, una gran Alemania que incorporara aquellos territorios del Imperio Austriaco de lengua alemana, como era Austria, como era Bohemia, o una pequeña Alemania vertebrada exclusivamente en torno a Prusia, que excluyera Austria y el resto de territorios de lengua alemana del Imperio Austriaco. Y luego, al mismo tiempo, había dudas muy importantes sobre la delimitación de cuáles eran los límites de Alemania en regiones o provincias como podían ser los ducados de Schleswig-Holstein, donde pues ahí se establecía la necesidad de que se integraran o no se integraran en este espacio Holstein, donde había, y sobre todo Schleswig, una mezcla de población danesa, de población alemana. Se dio lugar a dos conflictos, a la Primera Guerra de Schleswig y a la Guerra de los Ducados, que son conflictos ciertamente complejos, pero que fueron muy importantes en la génesis y en la conformación de la Alemania actual. ¿Qué ocurría también, por ejemplo, en Posen, en toda la provincia donde había una mayoría de población polaca, que inicialmente sus reclamaciones eran atendidas también por los propios nacionalistas alemanes, aunque rápidamente vamos a ver cómo cambiaron respecto a esta legitimación, por así decirlo, del nacionalismo polaco? Vamos a ver, en definitiva, a lo largo de este primer capítulo al que dedico mi libro, cómo este intento de unificar Alemania en torno a una idea liberal y de libertad fracasa. Y vamos a ver cómo finalmente Alemania va a ser unificada en base a los principios de Blut und Eisen, sangre y hierro, que preconizaba
Otto von Bismarck. Vamos a ver cómo el militarismo prusiano en última instancia va a ser el catalizador de la unificación alemana años más tarde, en 1871, y esto va a marcar la impronta del Segundo Reich, de esta Alemania ya unificada que va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias que, como sabemos, fueron también la Primera Guerra Mundial, sus consecuencias la Segunda Guerra Mundial también, por supuesto, porque como decía Fogg, el Tratado de Versalles supuso simplemente una tregua de 20 años. Y por eso no fue casualidad que justamente la Segunda Guerra Mundial comenzara 20 años y 64 días después de este Tratado de Versalles. Por lo tanto, la primera aproximación que vamos a hacer a Alemania atiende sobre todo a estas revoluciones que no son generalmente conocidas, pero que tienen una relevancia enorme para entender la idiosincrasia alemana a lo largo de finales del siglo XIX y también a lo largo de la primera parte del siglo XX. Efectivamente, cuando dices sangre y hierro, es la bandera del Segundo Reich. El negro, el rojo, el blanco también de por medio. Luego, la bandera alemana incorporará el oro, el color amarillo, a la hora de tener la bandera que actualmente es la del país. Ciertamente, cuando se va al siglo XIX, a la hora de entender esos países que serán contestatarios a la hora del orden existente, Italia y Alemania son citados a la hora de la creación de estos países en el siglo XIX, y luego que serán contestatarios porque llegan tarde, por ejemplo, el reparto de Berlín de las territorialidades en África. Por lo tanto, cómo se llega a esa construcción del Estado tiene su importancia interna, de política interna, de cómo se configura a la hora de los diferentes poderes del Estado, pero también con ese reflejo hacia el exterior acerca de cómo es la propia Alemania la que destruye el acuerdo que tenían con los rusos, porque era de renovación automática y eran los alemanes los que hicieron dejación explícita para que luego los rusos tuvieran un acuerdo con los franceses cuando la política que habían llevado era de aislamiento y cerco de los franceses después de la derrota franco-prusiana, con un cambio, con ese joven Kaiser que tenía una visión distinta de la del canciller de hierro. Y más allá de las evidentes diferencias entre la política de delicados equilibrios que siguió Bismarck y la política mundial mucho más agresiva que desarrolló el Kaiser Guillermo II, es importante valorar el ethos subyacente, porque como decía Mirabeau refiriéndose a Prusia en el siglo XVIII, Prusia decía no es un país que tenga un ejército, es un ejército que tiene un país. Por lo tanto, fuera con Bismarck o fuera con Guillermo II, este ethos, esta forma de ver la vida y de entender las relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales fue muy distinta y sería muy distinta si la unificación se hubiera llevado a cabo en base a una idea de libertad, en base a una idea netamente liberal, que no lo fue. Como decía el propio Bismarck, la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos. Lo que subyacea en último término en el ideal prusiano, en el modo de proceder prusiano, es que indudablemente la guerra es la continuación política de la política por otros medios, como decía Clausewitz, y además está muy bien que sea así. Sin embargo, quizá si se hubiera vertebrado la unidad alemana ya desde mediados del siglo XIX en base a este ideal liberal, este ideal de libertad, probablemente las cosas hubieran funcionado de otra manera. Probablemente los Junkers, la gran aristocracia alemana, pues no hubiera tenido el peso desmedido también que tuvo en la política exterior. Probablemente se hubiera llegado a una sociedad articulada en torno a unos ideales mesocráticos, como pretendía y luego pretendió recuperar la República de Weimar, y quizá por eso nos hubiéramos encontrado con una trayectoria del país, una trayectoria organizativa, una trayectoria conceptual del país fundada en unos valores distintos a los que fueron y supusieron el militarismo prusiano.
Si no hubiera sido así tan importante la influencia de Prusia en la génesis de la Alemania unificada, no se habría hecho desaparecer a Prusia después de la Segunda Guerra Mundial. Si no tuviera esta gran importancia, este ethos particular de Prusia, pues los constituyentes de 1919 no hubieran acudido a Weimar a redactar la Constitución. Acudieron, por una parte, y luego hablaremos de ello brevemente, sobre todo para liberarse de la presión de las masas obreras en Berlín, pero también para transmitir una idea distinta de Alemania, una idea alejada del militarismo prusiano, una idea de una ciudad como Weimar, donde habían vivido Goethe, donde había vivido Schiller, donde se permitía transmitir a la comunidad internacional la idea de una Alemania civilizada, de una Alemania culta, de una Alemania que se preocupaba en definitiva más de las aspiraciones intelectuales que de las aspiraciones bélicas. Por eso es muy importante valorar, en definitiva, lo que supuso este fracaso de los movimientos revolucionarios de 1848 y de 1849. Sobre todo porque luego, cuando termine formalmente la Primera Guerra Mundial, termina con un armisticio que derivará luego en el Tratado de Versalles. mm, Echarán la culpa completamente a Alemania, diciendo que es el único culpable del inicio de la guerra, lo cual, bueno, cuando uno lee el libro de Antonio Muñoz Lorente sobre el ámbito del comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues ve todo el marco de complejidades de cómo el diálogo diplomático fue generando un caldo de cultivo en el que muchos pueden ser culpables de ese desenfreno que derivará en el advenimiento propiamente de la guerra mundial. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el hecho de que el que primero moviliza es Rusia. Efectivamente, todas estas cuestiones de la Primera Guerra Mundial las abordo en el capítulo segundo, que es el que se refiere a la proclamación de la República, luego llamada República de Weimar, que yo titulo además este capítulo Una República en la sopa, porque ciertamente la proclamación de esta República por Scheidemann, el líder socialdemócrata, que en aquellos momentos pues, estaba presente en el Reichstag, fue azarosa o fue por una especie de casualidad, porque la intención que tenían los socialdemócratas en aquella época, más que proclamar la república, era preservar la monarquía, paradójicamente. Entonces abordo cómo evoluciona Alemania, cómo evoluciona el Segundo Reich, cómo le afecta la Primera Guerra Mundial. Y hay unos fenómenos que hoy en día nos pueden sorprender, y sobre todo es el papel central que tiene en aquellos momentos el Partido Socialdemócrata alemán, el SPD. Inicialmente el SPD, que surge en 1875, tenía un carácter netamente marxista y revolucionario. Era un partido que en definitiva esperaba a abolir el capitalismo y a implantar una dictadura del proletariado. De tal manera que rápidamente se convirtió en objeto de persecución por parte de las autoridades alemanas, por parte de Otto von Bismarck. Lo mismo que los católicos, también, que con la Kulturkampf que contra ellos desató Bismarck, pues fueron muy perseguidos y llegaron a encarcelarse a muchos obispos y a muchos sacerdotes. Bismarck, sin embargo, fue lo suficientemente hábil para utilizar una política de palo y zanahoria con el Partido Socialdemócrata. Por una parte lo reprimió, pero por otra parte también procuró implementar directamente reformas sociales que tuvieran contentas a las grandes masas de votantes socialistas. Les quitó, por lo tanto, el viento de sus velas, implementando algo que yo he explicado muchísimas veces en mis clases de Derecho de la Seguridad Social, como es la creación del sistema de seguros sociales bismarckianos, algo que fue revolucionario en la época y que preludió el nacimiento ya en el siglo XX de los diferentes sistemas de la seguridad social. Pues bien, gracias a estas políticas, poco a poco el Partido Socialdemócrata alemán, el SPD, se fue convirtiendo en un partido más reformista que revolucionario. De tal manera que comenzó a ser uno de los puntales que sostenían el régimen bismarckiano. Y esto cuando llegó a ser el partido más importante de toda Alemania, el partido más importante del Reichstag. Y es en ese momento cuando, en 1913, asume su liderazgo una persona que va a ser
importantísima en el devenir de la historia de Alemania en adelante hasta 1925, que va a ser Friedrich Ebert, el gran líder del SPD por excelencia durante la República de Weimar. Y Ebert está dispuesto a mantener el esfuerzo de guerra. Él considera que los trabajadores se han beneficiado de las políticas del Segundo Reich, considera que el papel que tiene que adoptar el SPD no es el de destruir el sistema, sino intentar reformarlo desde dentro. Decide convertir al SPD en un partido de Estado, con una gran responsabilidad de Estado, que sea capaz de pactar con todo el espectro político, que sea capaz de pactar también con los partidos de carácter burgués para ir poco a poco implementando reformas que beneficien a los trabajadores. Y por tanto, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Friedrich Ebert tiene este sentido de Estado y respalda el esfuerzo bélico. Y esto origina dentro del partido grandes tensiones, porque hay sectores más izquierdistas que deciden romper con este apoyo y el partido acaba fragmentándose. El SPD se mantiene como mayoritario, pero sí que surge el Partido Socialista Independiente y más adelante van a surgir también los espartaquistas, que junto con otros grupos darán lugar al Partido Comunista más adelante. Pero lo cierto es que hasta el final Friedrich Ebert mantiene, junto con el resto de la principal oposición, junto con los católicos del Centrum y junto con los liberales progresistas, este apoyo a las políticas de guerra. ¿Qué ocurre? Que Alemania, por las razones que resumo también en el capítulo, está perdiendo la Primera Guerra Mundial. Está perdiéndola porque, pues ya sabemos que está en inferioridad de condiciones, no voy a explicarlo obviamente ahora, pero sí que en la primavera de 1918 decide jugarse el todo por el todo en una serie de ofensivas colosales para intentar llegar a París, que acaban fracasando. Y a partir de ese momento Alemania ya ha dado el do de pecho y está absolutamente extenuada, mientras que los aliados cada vez van reforzándose más. Y es en este contexto cuando el gobierno de facto se encontraba en manos de los militares, particularmente de Paul von Hindenburg y de Erich Ludendorff. Hindenburg era el jefe del Estado Mayor y Ludendorff era su ayudante, ambos trabajando conjuntamente y particularmente gracias a la inspiración de Ludendorff, habían sido los inspiradores de victorias tan importantes como la de Lieja en 1914, también la de los lagos Masurianos en ese mismo año, en 1914. Y desde 1916, de facto, se había llegado prácticamente a una dictadura militar en Alemania. Estaba el Kaiser, pero quien tenía la voz cantante, quien decidía lo que pasaba no solamente en el ámbito militar, sino también en la política interior e incluso en la exterior, era Paul von Hindenburg y sobre todo Erich Ludendorff. Pues bien, en aquellos momentos Ludendorff pierde los nervios. Ludendorff comprende que la guerra se ha torcido contra Alemania, que cada día que pase será peor para que Alemania negocie unas mejores condiciones de paz con los aliados. Y es Ludendorff el que plantea pedir un armisticio. Y entonces, para pedir un armisticio, Ludendorff hace un regalo envenenado y dice, vamos a pedir un armisticio, pero no lo vamos a pedir los militares. Vamos a hacer que lo pida la oposición. Vamos a hacer que la oposición, formada sobre todo por el Partido Socialista, por los católicos del Centrum y por los liberales progresistas, entren en el gobierno. Vamos a democratizar Alemania, vamos a darles, por lo tanto, un regalo envenenado, porque ellos van a conseguir su objetivo democratizador que llevan tantos años buscando. Pero a cambio, ellos van a tragarse la derrota en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es cuando los socialistas entran en el gobierno, cuando siguen manteniendo este sentido de Estado, pretenden dejar al ejército al margen de la derrota, precisamente para no dar ante los aliados una imagen de debilidad. Y en aquel contexto, mientras los socialistas intentaban llegar a una paz negociada en condiciones favorables para Alemania y hacer una reforma democrática para evitar que se produjera una reforma desde abajo, es decir, vamos a hacer una reforma desde el gobierno, desde arriba, para evitar que las masas proletarias se subleven y hagan una revolución que se nos vaya de las manos, es en este contexto cuando en noviembre de 1918 estalla la revolución. Estalla sobre todo con los marinos, explicamos por qué, y es una revolución que tiene un carácter netamente político
y un carácter pacifista, más que un carácter socioeconómico. No tiene un carácter, por lo tanto, netamente marxista, no se alteran las relaciones de medios de producción ni de propiedad, pero sí que esta revolución se dirige a lograr la paz, a acabar con la monarquía también por parte de amplios sectores, o al menos acabar con el Kaiser y sobre todo democratizar Alemania. Y en ese contexto, Friedrich Ebert, los socialistas más moderados, lo que hacen es saltar al tren de la revolución para intentar llevarlo a una vía muerta. Y vamos a ver cómo la relación que mantienen con los sectores más izquierdistas es sumamente complejo y muy interesante. Vamos a ver cómo Friedrich Ebert acaba como canciller, luego acaba como presidente de Alemania. Vamos a ver cómo se mantienen durante unos meses la coalición llamada Coalición de Weimar, muy interesante, entre los socialistas, los católicos del Centrum y los liberales progresistas. Y vamos a ver cómo, curiosamente, Ebert no le va a quedar más remedio que recurrir a los Freikorps, las brutales milicias de ultranacionalistas, visceralmente anticomunistas, para reprimir a sus camaradas más izquierdistas. Porque Ebert, sobre todo, en lo que creía era en una mesocracia, creía en una república liberal donde los socialdemócratas se pudieran alternar tranquilamente en el poder con los partidos burgueses, que pudieran pactar dentro de un entorno de moderación todos juntos las principales políticas. Y esto es sumamente interesante. Y sobre todo lo que planea sobre la sociedad alemana de la época es un temor cerval al comunismo. Y cuando digo temor al comunismo no me estoy refiriendo exclusivamente a los sectores conservadores o centristas, me estoy refiriendo sobre todo a los sectores también de izquierdas, de una izquierda moderada, que tenían un temor terrible a que en Alemania pudiera ocurrir lo mismo que había pasado en Rusia en octubre de 1917, precisamente en unos momentos donde se estaba viviendo una guerra civil terrible en toda Rusia. Y por lo tanto, no se puede entender cuál es la actitud de los principales dirigentes socialdemócratas sin valorar también este terrible temor que tenían al comunismo. Así se entiende que reaccionaran de la forma virulenta que hicieron con la revuelta espartaquista, o así se entiende también que reaccionaran con violencia también inusitada a lo largo de conflictos que sucesivamente se fueron extendiendo por toda Alemania y que algunos autores consideran una auténtica guerra civil en 1919. Es un periodo, por lo tanto, interesantísimo, es un periodo, yo creo, que no suele examinarse tampoco con la atención que merecen, y es un periodo sobre todo muy llamativo porque nos puede llevar a reflexionar muchísimo sobre cuál era la postura que tenía el Partido Socialista en aquellos años y cuál era la postura que simultáneamente podía tener también el Partido Socialista, por ejemplo, en nuestro ámbito, en España, o la postura que tuvo el Partido Socialista en los años 30. Nos damos cuenta, por lo tanto, de esta idiosincrasia que se creó en aquellos años en Alemania y que todavía pervive hoy en día, porque de aquellos resabios políticos, pues hoy en día subsisten muchas consecuencias. Todavía, pues, el difícil entendimiento que tiene la izquierda más radical en Alemania con el SPD actual, o la posibilidad que tiene muy amplia el SPD de lograr grandes coaliciones también con los sectores de centro derecha en este país. Como siempre, la historia es la madre de la política. Si acudimos a la historia, si acudimos a lo que pasó en los primeros años de la República de Weimar, podremos entender mucho mejor lo que hoy en día está pasando en este país. Creo que puedo complementarlo, sobre todo teniendo en cuenta de que la existencia del marxismo-leninismo en la Unión Soviética, la futura Unión Soviética, porque esto será a partir del año 22, lo es gracias al tren blindado que le puso el Kaiser para incidir en la propia guerra, con lo cual podemos entender luego la participación en 1920 de países extranjeros como parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el marco de la Rusia inmersa en una guerra civil desde el propio año 1917 y que no culminará
sino tal vez hasta 1923. Incluso habrá quien, de manera razonada, como tal vez Rubén Villamor, diga que la situación de Primera y Segunda Guerra Mundial tiene virtualidad el distinguirlo en el frente occidental. Pero si nos vamos al Cáucaso, si nos vamos a Asia Central, si nos vamos a otros escenarios, se puede casi que decir que es un mismo conflicto, porque no hay sino solución de continuidad respecto de lo que sucede en el llamado periodo de entreguerras en el Cáucaso, en la zona de Europa Oriental, en Asia Central. Pero ciertamente, cuando enfocamos respecto del año 1912 y esa reunión de la Internacional Socialista que decían no vamos a luchar entre proletarios y cuando venga la guerra mundial, pues entonces bajaremos los brazos y aquí no luchará nadie. Ya, Partido Socialdemócrata Alemán, el primer partido, dando ahí los bonos de guerra automáticamente, todo maravilloso, y en el resto de países los proletarios haciendo lo propio. Cierto es que en 1917 no solamente hubo la situación dual en la Rusia zarista, porque la revolución fue la de febrero, lo de octubre es un golpe de Estado, es una diferencia importante. Recordamos a Petén teniendo que ir al frente de combate para convencer a los soldados para que no tuvieran aires levantiscos. Y la idea de sustituir al canciller Bernhard Hollweg, que en teoría era el que tenía el poder temporal en Alemania, porque Ludendorff y Hindenburg no les gustaba esto de que hubiera ese canciller haciendo cosas y creyéndose importante. Pero había tres soluciones. Una primera, poner a alguien como Bernhard Hollweg, pero más acomodaticio. La segunda, caretas fuera. Dictadura personal entre Ludendorff y Hindenburg, el tándem perfecto y las cosas claritas y sin teatro. O la tercera, lo que acabaron haciendo después, de usted tiene un parlamento, hágale caso y ponga un gobierno democrático con el respaldo del propio parlamento ahora. Eligieron, por supuesto, la opción número uno. Póngame otro que sea un poquito más acomodaticio, que no sea Bernhard Hollweg, que sea otro, que sea un poquito manejable. No vamos a estar sino en la parte de atrás de las cortinas, controlándolo todo, pero que no nos digan que nosotros somos los que controlamos. Que evidentemente eso, al final de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que en aquel momento no pensaban que iba a serlo, porque le dio el parraque a Ludendorff en verano y dijo, uy, qué mal pasa lo de Bulgaria. Igual a partir de ahí van a entrar en Austria-Hungría y a partir de ahí entran directamente y va a ser el final. Pero había planes para el año 19, para el año 20, para seguir la guerra, incluso terminar el bloqueo marítimo del Mar del Norte. Había sus ideas. Pero una de las ideas más chirenes, como diría un bilbaíno, era la de lanzar a la flota a Scapa Flow, precisamente en noviembre del 18, cuando estaban a horas del armisticio, gente que había tenido solamente dos batallas, en Doggerbank y en Jutlandia, enviar a la flota de una manera tan suicida, pues evidentemente hizo que se revolvieran. Y ahí es en paralelo cuando le dan el poder a los socialdemócratas y se da una cuestión que no sé si es fundacional, pero es funcional a la hora de entender posteriormente por qué el rival sistémico de los comunistas serán los socialdemócratas y ni siquiera será el Partido Nacional Socialista del acuarista austríaco, como es el hecho de que los espartaquistas nacen, en parte ligado a Kiel y esas revueltas, y el Partido Socialdemócrata es llevado al gobierno y enviado directamente a... Usted me empieza arreglando eso, de esos levantiscos, y me estabiliza un poquito el país. Supongo que teniendo esa idea que has expuesto de que tenían una visión de Estado, y claro, eso luego acabó teniendo consecuencias posteriormente. Es muy importante todo lo que acabas de decir y destaco que la revolución rusa se produjo en primer lugar en febrero, que es cuando cae el zarismo. O sea, hay
gente menos atenta a la historia, que piensa pues que los comunistas se levantaron contra el zarismo cuando los comunistas se levantaron contra un gobierno democrático y particularmente un gobierno de corte socialdemócrata. Por eso era el gran temor que tenían los socialdemócratas alemanes a que esto se repitiera en Alemania. Y es que además en el libro también analizo cómo en ciertos casos, particularmente un poco más adelante, en Sajonia y en Turingia, incluso había planes perfectamente diseñados para volver a repetir la experiencia de octubre del 17 en Alemania. Por lo tanto, no podemos entender la mentalidad que imperaba entre los dirigentes socialdemócratas de la época sin este temor inmediato a que en cualquier momento podía haber una revolución comunista en Alemania que triunfara, a pesar de que los comunistas no dejaban de ser una exigua minoría en aquel momento. Durante Y la un segunda mes, cuestión, durante un mes tuvieron el gobierno en la Baviera marxista. sí, sí, lo trato también. En concreto, esto lo analizo también en el libro, lo que son las dos repúblicas socialistas de Baviera, efectivamente, que acabaron de la manera más dramática posible y que dejaron a Baviera totalmente traumatizada, de tal manera que esto también tuvo una importancia desmedida también para favorecer un caldo de cultivo profundamente anticomunista que también ayudó a la eclosión de los movimientos nacionalistas más agresivos. Y en Y también, Histocast pusiste en cuestión, ¿no?, el papel que pudo tener el acuarista austríaco en estos sucesos en Baviera. sí, eso es un momento muy desconocido. Me remito también, por no alargarnos más en este programa, a lo que expuse en Histocast, en el segundo programa de la serie del nazismo de Histocast, porque efectivamente, como muy bien señalas, autores como Thomas Weber, en su libro, por ejemplo, de Adolf Hitler, pues destaca algunas posibles contradicciones que se dejan entrever. No se sabe muy bien cuál era la posición política de Hitler en aquellos momentos. Hitler ocupó, como explico, algún papel de responsabilidad, algún puesto de responsabilidad en el ejército en aquel momento, durante las repúblicas soviéticas en Baviera, y es algo difícilmente explicable si claramente se hubiera manifestado en aquellos momentos como un patriota, como un ultranacionalista convencido, como un anticomunista o antimarxista machamartillo. Difícilmente hubiera, por lo tanto, ocupado los puestos de responsabilidad que allí tuvo. No dejamos de movernos en el terreno de las hipótesis, pero sí es cierto pues, que son elementos muy interesantes de reflexión. Y lo que comentaba también, que una, generó una idea política trascendental que hechizó el resto de la República de Weimar, fue la noción de la leyenda de la puñalada por la espalda, la Dolchstoßlegende, que establecía que los soldados propiamente no habían perdido la guerra, el ejército alemán no había sido derrotado. El ejército alemán fue apuñalado por la espalda por los judíos y los socialistas que promovieron la revolución de noviembre de 1918. Si no hubiera sido por ellos, el frente se habría mantenido, Alemania podría haber seguido combatiendo y por tanto Alemania podría llegar a una paz en términos, por así decirlo, saludables con los aliados, una paz negociada que le permitiera salir airosa de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, según esta tesis, el soldado alemán había sido apuñalado por los judíos, por los socialistas, de la misma forma que Sigfrido, el gran héroe wagneriano, había sido apuñalado también por la espalda, o mejor dicho, alanceado por la espalda por Hagen, que no deja de ser un nivelungo que aparentaba reunir todos los rasgos de un judío. Por lo tanto, esto va a marcar trascendentalmente también el destino de la República de Weimar, porque la coalición de Weimar, los opositores de la época, el Partido Socialista, los católicos del Centrum, los liberales progresistas, van a ser vistos en muchos momentos como los artífices de esta grave puñalada por la espalda, de esta tremenda traición. Y por tanto, hay autores que señalan que esto tuvo una gran trascendencia en la psicología colectiva alemana y que impidió, sobre todo en el segundo gran envite que sufrió la República de Weimar a partir de 1929, enfrentar de una forma adecuada el envite nazi que en último término llevó a su derrumbe. Pero, como digo,
la situación es, no solamente estos son los ingredientes fundamentales, la situación es más compleja, tal y como reflejo. Y esto nos lleva directamente también al tercer capítulo del libro, que es el relativo al la primera gran intentona del nazismo por hacerse con el poder, al putsch de Múnich, al putsch, al golpe de Estado de la cervecería de 1923. En este golpe de Estado no solamente me limito a analizarlo cómo fue minuto a minuto en sus últimas fases, que es algo ciertamente, yo creo que muy literario, muy cinematográfico. Yo creo que tendría que hacerse una película en condiciones solamente para narrar las últimas horas del golpe de Estado. Yo he visto alguna película, pero, en fin, no se puede decir, desde mi humilde perspectiva, que tenga la calidad suficiente. Yo creo que tendría que ser objeto de una buena producción, porque es muy interesante y cinematográficamente es muy atractiva la narración de lo que allí ocurrió. Pero yo aprovecho indudablemente el golpe de Estado para no quedarme ahí. Analizo cómo se encontraba la joven República de Weimar en aquellos momentos. Y estaba haciendo frente a unos envites brutales. Por una parte, las fuerzas aliadas de Francia y Bélgica habían ocupado su corazón industrial, el Valle del Ruhr, porque reclamaban a Alemania el pago puntual de las obligaciones contraídas por el Tratado de Versalles. Y ni cortos ni perezosos ocuparon su cuenca industrial. Y esto generó una reacción de todas las fuerzas políticas alemanas, salvo de los nazis, que se mantuvieron firmes en sus convicciones, pero fuerzas de izquierdas, fuerzas de derecha reaccionaron al margen de los nazis como un solo hombre para oponerse a esta invasión con una resistencia tanto pasiva como activa. Al mismo tiempo, Alemania estaba haciendo frente a una hiperinflación salvaje, que llegó a hacer que en diciembre de 1923 un dólar se cambiase por 4.200 billones de marcos. Repito, un dólar, 4.200 billones de marcos. Tengo por ahí, ahora se me ha olvidado traerlo, pero tengo un billete que me compré el otro día en la Plaza Mayor de Madrid de 10 millones de marcos de agosto de 1923, que esto no es nada para la época, porque llegaron a acuñarse billetes pues, de 500 millones de marcos. De tal manera que era más valioso el valor del papel que el valor nominal del dinero. Y la gente tenía que llevar el dinero en carretillas y obviamente valía más la carretilla que el dinero en la que la llevaban. Y narro cómo esto afectó a la vida cotidiana de los alemanes, cómo la gente cobraba su sueldo, cobraba su pensión e iba corriendo a gastarse todo el dinero porque apenas 2 horas después ya no valía absolutamente nada. Y narro anécdotas como la gente que se iba a tomar un café y obviamente este café valía el doble o el triple o el cuádruple cuando terminaba de tomárselo y tenía que pagar la cuenta. Por tanto, era una situación auténticamente dramática que ha quedado marcado a fuego también en la psicología colectiva de los alemanes y por eso siempre son las autoridades alemanas las más exigentes y las más estrictas en relación a las políticas monetarias expansivas. Esto los alemanes no lo han olvidado y lo tienen marcado a fuego. También abordo problemas como, por ejemplo, las intentonas comunistas en Turingia y en Sajonia, o el separatismo también en Renania y el Palatinado, que llevó a auténticas batallas con miles de combatientes. Es un fenómeno bastante desconocido este separatismo renano y bávaro, pero, como digo, no pensemos que fue un fenómeno menor, indudablemente tuvo poco respaldo popular, pero detrás estaban los franceses, que jugaban arteramente, y aquellos nacionalistas sí que estuvieron dispuestos a coger las armas y se produjeron batallas con decenas y decenas de muertos. Fue ciertamente una situación muy desconocida, pero muy grave para el contexto de la época. Y sobre todo abordo la situación de Baviera. Abordo cómo aquel pintor frustrado, aquel austríaco que no tenía dónde caerse muerto, inicia su carrera política, como gracias a sus grandes dotes oratorias, gracias a su carisma, a su gran capacidad de persuasión, consigue convertirse en el tambor de la derecha nacionalista, como poco a poco va transformando el Partido Obrero Alemán en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, como convierte a aquel partido minúsculo
en un partido de masas dispuesto a combatir. Y cómo emprende una carrera para tomar el poder, tomando como referente, sobre todo en aquellos años, a Mussolini, que había logrado llegar al poder tras la marcha sobre Roma, y Hitler comienza a pergeñar algo similar. Comienza a pergeñar lanzar desde Baviera una revolución nacionalista, aliándose con las fuerzas de derechas, que permita a Hitler llegar al poder en Berlín. Entonces la situación es sumamente compleja en aquellos años. Después de pasarse muchos meses insistiendo en la necesidad de atacar y de ser despiadado, Hitler está presionado también por sus propias bases que le piden acción. Al mismo tiempo, hemos de tener presente que el partido nazi era minoritario en, en aquellos momentos, incluso en Baviera, y que Hitler deseaba contar con las fuerzas conservadoras, con fuerzas también nacionalistas bávaras que odiaban a los socialistas de Berlín, y por tanto entre ellos se produce como una especie de competición a ver quién da antes un golpe de Estado. Entonces hay un juego muy sutil donde los principales líderes monárquicos, conservadores, nacionalistas de derechas, por así decirlo, intentan, por una parte, calmar a Hitler, intentan, ellos sí, dar un golpe de Estado, pero cuando cuenten con la anuencia del ejército en Berlín, y vemos cómo Hitler tiene miedo que se le adelanten, Hitler tiene miedo que en un momento dado estos sectores derechistas den un golpe sin contar con él y sin contar con Ludendorff y que quede excluido de aquel proceso de toma del poder. Y por lo tanto se adelanta, da el golpe de la cervecería y lo que hace es obligar a estos sectores de derechas, a estos sectores conservadores, a saltar a las frías aguas del golpismo, a las que no se atrevían, confiando en que todo aquello iniciará una rueda que llevaría a desplomarse al gobierno de Berlín. Y ahí es cuando narro pues todo lo que ocurrió, que es ciertamente apasionante, que fracasó, pero llevó a Hitler a aprender lecciones muy importantes. La primera, que es muy difícil, si no imposible, obtener el poder ilegalmente, obtener el poder sin contar con el ejército, con la policía. A partir de entonces, su lucha por el poder será desde dentro del sistema. Intentará barrenar la República de Weimar desde dentro, socavando sus instituciones y socavando su funcionamiento y prevaliéndose particularmente de las habilitaciones constitucionales que en concreto el artículo 48 de la Constitución de Weimar otorgaba a las autoridades, al canciller del Reich y al presidente del Reich. Y también, en segundo lugar, le proporcionó unos mártires y una liturgia, porque 16 de sus camaradas habían muerto en aquella intentona golpista. Y a partir de entonces los nazis crearon un auténtico mito, un culto a los caídos en torno a estos 16 golpistas. De tal manera que cada 9 de noviembre los viejos camaradas desfilaban por Múnich como habían hecho en 1923 en una atmósfera y en una auténtica liturgia wagneriana con pebeteros, con banderas, con la runa sacrificial, como si se tratara de un vía crucis laico deteniéndose en cada uno de los lugares donde habían ocurrido acontecimientos destacados y lanzando gritos para invocar a los caídos. Crearon, en definitiva, toda una mística que consiguió galvanizar y sugestionar a las masas y que tuvo una importancia desmedida en el triunfo final del nazismo y que le acompañó hasta su caída en 1945. De aquí la importancia, en definitiva, de atender también a este golpe de estado de la cervecería. Supongo que es difícil hacer una lectura cuando no quieres entender cuál es el trasfondo de cada uno de los escenarios, y me refiero a la diferencia entre el Putsch de Múnich y lo que sucedió un año antes con la llamada Marcha sobre Roma, en donde el sistema tenía la idea de regenerarse a sí mismo como había sido el 13, que no el 11, porque el 11 de septiembre del año 23 se celebró la Diada en Cataluña, y 2 días después fue cuando la burguesía catalana fue a la estación de ferrocarril a despedir al capitán general Miguel Primo de Rivera,
a hacer los cambios que tenía que hacer, ese cirujano de hierro que tenía que cambiar el destino de España, pues en ese sentido, un año antes había esa disposición del rey de Italia de hacer un mecanismo que estaba establecido en el ámbito constitucional de que libremente podía establecer que el primer ministro podía ser una persona, a pesar de que no tuviera un mandato del Parlamento italiano, no tuviera cobertura, no tenía mayoría, podía hacerlo. Y digamos que podríamos decir que la marcha sobre Roma era una especie de performance para justificar algo que ya el sistema, las grandes alturas del sistema ya habían tomado la decisión. Cosa que evidentemente en Alemania no era así. Efectivamente, era la situación contraria. Lo que pasa es que desde el punto de vista referencial, ellos sí que lo tenían, sí que lo tomaban como tal. Es decir, el culto a Hitler comienza precisamente a partir de la marcha sobre Roma y a partir sobre todo del advenimiento al poder de Mussolini. Y es cuando, por ejemplo, nazis tan destacados en aquel momento como el primer jefe de la propaganda del partido, Hermann Esser, llama en noviembre, apenas un mes después, a Hitler públicamente en un acto en la Hofbrauhaus como el Mussolini alemán. Y poco a poco, a partir de ahí, comienza a extenderse esta idea de que Hitler no solo es el Führer, entendido como hasta entonces se venía entendiendo, como un líder, el jefe más, sino que es el jefe por excelencia, es el jefe mítico, es el Mesías redentor. Esto comienza sobre todo a extenderse respecto a Hitler, este culto a la personalidad, desde Mussolini. Ya sabemos, porque creo que lo analizamos en el programa de los orígenes ideológicos del nazismo, la importancia que tenía en la conciencia colectiva alemana la idea del caudillismo. Ya sabemos cómo los alemanes estaban imbuidos de aquella leyenda del emperador Barbarroja, que había muerto ahogado al cruzar un río cuando se iba a las cruzadas, y la leyenda decía que no estaba muerto, sino que estaba durmiendo un sueño pétreo de siglos en una cueva en las montañas Harz, acompañado de sus mejores caballeros, y que un día, cuando Alemania estuviera en peligro, los cuervos despertarían al emperador dormido para que viniera a salvar a la patria. No por casualidad, Hitler bautizó la invasión de Rusia de la Unión Soviética en junio de 1941 bajo el título de Operación Barbarroja. O no nos olvidemos también, por ejemplo, del papel del personaje Simplex Simplicissimus de Grimmelhausen, que en el siglo XVII hablaba del advenimiento también de un líder mesiánico que aniquilaría a todos los pueblos, salvo aquellos que fueran de estirpe germánica. Eran, por lo tanto, una visión, cosmovisión que ya estaba muy presente en la sociedad alemana, que luego nuevamente renació sobre todo con la mitificación de los caudillos heroicos militares de la Primera Guerra Mundial, que también es cierto que se prodigó en otros países, pero que fue determinante en definitiva. O sea, la idea de Mussolini, al margen de estas diferencias evidentes y esenciales que has señalado, y aprovecho para hacer publicidad de, ya que has mencionado Histocast, de un programa de 7 horas que dedico en Histocast a la muerte de Mussolini, a pesar de estas diferencias evidentes, desde un punto de vista político y referencial, los alemanes, pues, bueno, consideraban que Mussolini en aquellos momentos era el camino a seguir a pesar de estas diferencias, porque indudablemente el color político del gobierno que había en Berlín era muy distinto al color político que tenían los gobernantes de Roma que le dieron el plácet a Mussolini. Indudablemente la situación era muy distinta, pero desde el punto de vista psicológico, de la psicología de las masas, yo creo que presenta más similitudes que diferencias en aquel contexto. No tiene su razón de ser estudiar el periodo de Weimar, porque en buena medida el ejército que luego se encontrará la coalista austríaco cuando tome el poder será uno preparado por el periodo inmediatamente anterior de Weimar, con esos acuerdos como el de Rapallo, también Locarno, a la hora de establecer las relaciones internacionales, algunas secretas como la de la Unión Soviética, donde se entrenará la Kriegsmarine, se estrenará la Luftwaffe, se estrenará también la idea del Ciclón B, porque hay una fábrica en las cercanías de Moscú, donde hubo también cuestiones químicas en el ámbito de la Unión Soviética.
lo cual es interesante a la hora de recordarlo, en donde ciertamente el papel de cada cual pues tiene su interés en ese tránsito de capítulo a capítulo, en donde también, por supuesto, recordar el pequeño detalle para los que dicen, no, es que algunas cosas no están. En marzo del año 33, a menos de 50 días de la inauguración del poder del acuarelista austríaco, estaban inaugurando el primer campo en Múnich. Sí, esto nos pone en conexión claramente con el siguiente capítulo, con el 9 de noviembre de 1938, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que fue un gran pogromo gigantesco que se extendió por toda Alemania y que tiene su origen también precisamente en la conmemoración del Putsch de 1923 en Múnich, porque allí se encontraba Goebbels y Hitler en la tarde del 9 de noviembre de 1938, celebrando, conmemorando con los viejos camaradas la intentona del golpe de Estado de la cervecería. Y es en ese momento cuando llegan noticias de que ha muerto un diplomático alemán que ha sido asesinado por un judío. Y a partir de ahí, los nazis desatan la gran persecución que significó la noche de los cristales rotos. Y entonces yo aquí aprovecho en este capítulo para contar las causas inmediatas de este gran pogromo, qué es lo que lo motivó, por qué se produjo el asesinato de este diplomático alemán, quién era este diplomático alemán y qué relación tenía con su asesino, que era un judío polaco, pero nacido y educado en Alemania. Vamos a ver cuáles eran las auténticas relaciones entre ambos, si tenían relaciones sentimentales, si no tenían relaciones sentimentales, si a qué se debió este asesinato y cuáles fueron las consecuencias. Y esto lo enmarco, este relato detallado de lo que produjo la causa inmediata de la Kristallnacht, la sitúo en el contexto más amplio de todas las políticas antisemitas nazis, que son muy paulatinas. A mí siempre me recuerdan a una malla asfixiante que cada vez se va haciendo más y más densa, porque se calcula que solamente desde el gobierno central del Reich se promulgaron más de 400 normas para excluir política, social, cultural y económicamente a los judíos de la vida alemana. Y a estas 400 medidas hemos de sumar otra infinidad de medidas adicionales que fueron aprobadas por las autoridades locales motu proprio en un proceso que algunos autores denominan como de radicalidad acumulativa. Es realmente angustioso ver cómo este proceso es cada vez más asfixiante. Y es muy curioso también darse cuenta de que inicialmente muchos judíos no se preocuparon excesivamente por el advenimiento de Hitler. Alguno incluso lo deseaba y les votó. Pongo incluso testimonios de rabinos, testimonios de ilustres profesores que comparaban a Hitler, por ejemplo, con Augusto, o que preferían, por supuesto, la llegada de Hitler como un antídoto frente al bolchevismo, al que temían más. Estaban acostumbrados a capear persecuciones de forma periódica a lo largo de toda su historia y a que pasara el temporal. Estaban convencidos que con el nazismo ocurriría algo similar. Además, tendían a acomodarse preventivamente a todo el antisemitismo existente y, claro, por supuesto, no comprendieron que la brutalidad del nazismo convertía en esta política en auténticamente letal para ellos. Se dieron en aquel caso también circunstancias muy llamativas y muy desconocidas, como la confluencia de intereses puntualmente entre nazis y sionistas. Recién tomado el poder por los nazis, en 1933 hubo unas reuniones muy importantes entre el entonces jefe de la sección judía del Servicio de Seguridad de las SS, el barón von Mildenstein, con representantes sionistas en Berlín. Y convencieron a von Mildenstein para que visitara Palestina. Y para allí se fue este dirigente nazi del Servicio de Seguridad de las SS con su mujer, acompañado también de un dirigente sionista junto con su mujer, y ambos matrimonios se pasaron prácticamente un mes recorriendo Palestina, visitando los kibutzim, viendo cómo se estaban ahí estableciendo los judíos. Y a la vuelta
Este Baron von Mildenstein escribió una serie de 12 artículos en Der Angriff, el periódico de Goebbels, titulado Un nazi visita Palestina. Y esta visita auspició un acuerdo entre el Tercer Reich y las comunidades judías denominado el Acuerdo de Haavara, el acuerdo de exportación, por el cual los nazis permitían condiciones favorables para que los judíos pudieran sacar su capital, sus bienes de Alemania en condiciones menos gravosas que si se fueran a otro lugar para establecerse en Palestina. Y esto permitió que aproximadamente 60.000 judíos que se establecieron allí antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial pudieran disponer de ciertos bienes, de ciertos capitales que les permitieron pues, establecerse en mejores condiciones. Obviamente, qué duda cabe que nazis y sionistas se odiaban profundamente, pero en aquellos momentos sí que coincidían en una cuestión. Los nazis tenían interés en que los judíos salieran de Alemania y los sionistas tenían un gran interés en salir de Alemania y en establecerse en Palestina. Por lo tanto, tenían en aquellos momentos esta confluencia de intereses. No obstante, poco tiempo después, los nazis comenzaron a valorar que los judíos seguirían siendo peligrosos para ellos aunque estuvieran en Palestina. Llegaron a considerar que un Estado judío en Palestina sería una especie de Vaticano judío que podría fomentar conspiraciones a nivel mundial contra la Alemania nazi. Por lo tanto, comenzaron a poner cada vez más palos en las ruedas también a esta inmigración a Palestina. Fruto además de estos acuerdos y de esta visita fue el acuñamiento también incluso de una medalla conmemorativa donde había por un lado una estrella de David y por otro lado una esvástica. Son acontecimientos llamativos, pero que ponen de relieve pues la complejidad del fenómeno del que hablamos. Y también otro elemento muy destacado es, por ejemplo, lo que sufrieron los judíos austriacos, porque cuando se produjo el Anschluss, la anexión de Austria por el Tercer Reich en marzo de 1938, 190.000 judíos pasaron a estar de golpe bajo la égida de la Alemania nazi, mientras que los judíos alemanes habían ido sufriendo paulatinamente la implementación de estas políticas cada vez más excluyentes, los pobres judíos austriacos sufrieron esta brutal agresión de golpe. Y uno de sus primeros damnificados fue Freud, al cual también pues, los nazis lo amenazaron, también le privaron de parte de sus bienes y además le obligaron, como hacían con los otros judíos, a firmar una declaración cuando emigró de Alemania, de Austria, le obligaron a firmar una declaración donde tenía que reconocer pues, que no la habían tratado mal. Freud no pudo reprimir su sarcasmo y acabó esta declaración diciendo: recomiendo encarecidamente la Gestapo a todo el mundo. En definitiva, todas estas medidas antisemitas acaban culminando en la noche de los cristales rotos. Yo recojo también cómo fue esta noche tan cruel. Recojo testimonios de los judíos que no han sido publicados hasta entonces, que he extraído de diversos archivos, y me impresionan particularmente aquellos testimonios de los niños. Me llama mucho la atención recuerdos de niños que de repente un niño de 7 años que se despierta y se encuentra un camisa parda en su habitación que se dedica a destrozarle sus tebeos, que no eran libros, los tebeos que tenía cualquier niño alemán, a pisarle su reloj, a romper sus juguetes. Nos damos cuenta de hasta qué punto podía llegar aquella crueldad, aquella terrible indiferencia cuando eran capaces de comportarse así con simples niños. Y por supuesto, la segunda parte de este capítulo dedicado a la noche de los cristales rotos va más allá, porque retomo el tema que ya tratamos en uno de los conversatorios, los orígenes intelectuales del nazismo, que también traté más ampliamente en uno de los programas de Istocas sobre los orígenes del nazismo. ¿Cómo fue posible todo aquello? Pongo también los principales elementos que abordé de forma más sucinta en ese programa de los orígenes intelectuales del nazismo, pues aquí lo desarrollo. Intento dar, en definitiva, una respuesta a cómo el pueblo más culto del mundo fue capaz de aquel horror. ¿Cómo, respondiendo a la pregunta de George Steiner, este pueblo tan culto podía oír por las mañanas a Schubert, por las noches a Rilke y torturar al mediodía? Y es cuando analizo los principales elementos de los que hablé en este programa de forma más extensa y analizo también otras cuestiones que no traté en su momento, como por ejemplo
creo que no traté en su momento, como por ejemplo pues la teoría de la estupidez, que es atemporal, del teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer. Entonces, este capítulo, como digo, de la Kristallnacht, no solamente se centra en analizar lo que fue aquella noche horrorosa, aquella noche tenebrosa, sino cuál era la situación de los judíos en todo el proceso de aniquilación, que fue un proceso que comenzó poco a poco. Como decía uno de los supervivientes, comenzaron quitándonos nuestro trabajo, siguieron quitándonos nuestro dinero, nuestras casas, acabaron quitándonos nuestra ropa interior, nuestro cabello, nuestros dientes, nuestra vida. Cómo todo esto fue un proceso de aniquilación paulatino, un proceso que tuvo un crescendo que acabó culminando en las cámaras de gas, y cómo se puede entender esto, cómo el pueblo más culto del mundo fue capaz de llegar a aquello. En muchas ocasiones se nos dice que la cultura es el antídoto contra la barbarie. La historia de Alemania nos demuestra que no siempre. Tiene que haber otros antídotos contra la barbarie. La cultura por sí misma no solamente puede servir en ocasiones para evitar la barbarie, sino que incluso puede servir para fomentarla. Esta es la gran reflexión que hago a lo largo de todo este capítulo y que ya tratamos también más sucintamente, claro está, en el conversatorio y en el programa de Histocast. Y que creo que puede ser complementario respecto de un conversatorio que tuve con Antonio Muñoz Lorente sobre la película La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Creo que quedó un conversatorio bien majo, que curiosamente duró lo que la película y esos 3 minutos que el propio Schindler dentro de la película dice que iban a guardar al final de la película en memoria de las víctimas de su pueblo. Esas víctimas que efectivamente en el año 36, cuando se produce el evento deportivo, que fueron los Juegos Olímpicos, que en teoría iban a ser contestados con los Juegos Olímpicos Populares en Barcelona, pero que la Guerra Civil Española pues evitó que fueran ejecutarse. Ciertamente fue un abanico de mentiras a la hora de explicar al mundo que no se perseguía a los judíos cuando era un paréntesis en una dinámica en la que finalmente, como has comentado, los austríacos, luego se estableció la idea de que Austria es la primera víctima a la hora de establecer esta. Se dijo, se explicó, y muchos aceptaron esa idea de que Austria era la primera víctima, pero en el otro vertiente, en la vertiente de Tierra Santa, está la comisión Peel, está la comisión Goodhead, y en paralelo, cuando están los nazis entrando en Praga el 1 de marzo del 39, está el libro blanco, que es una respuesta que solamente se puede entender en paralelo a esta disposición que has dicho, en donde los británicos ejercen el peor de los papeles a la hora de impedir la migración a Tierra Santa, cosa que evidentemente no impidieron en los años 20 y 30 de toda esa gente, porque los kibutzim habían generado una economía importante y atrajeron incluso de Afganistán una población árabe, musulmana, para trabajar en todos esos núcleos económicos, lo cual resulta curioso porque posteriormente, y espero no ser polémico a la hora de decirlo porque es simplemente datos, se habla respecto de la inmigración judía en el siglo XX, pero no se habla de la inmigración árabe musulmana en el siglo XX en Tierra Santa, porque evidentemente hay gente que está muy interesada en el relato y no en la verdad. Muy interesante, efectivamente. Son fenómenos todos ellos sumamente complejos. Yo hablo también, por ejemplo, del fracaso de la conferencia de Evian, hablo también pues, de anécdotas muy reveladoras, como lo que ocurrió con el buque San Luis, que no quiso ser recibido en ningún país, cómo la propaganda nazi aprovechó todas estas cuestiones. Y sobre todo, también, como hablaba en el programa sobre los orígenes intelectuales del nazismo, sobre cómo la población alemana fue asumiendo estas políticas en mayor o menor medida
cómo la población alemana estaba influida por aquellos factores del idealismo. Por ejemplo, yo recuerdo que hablaba de la importancia del idealismo alemán, cómo había muchas personas que pensaban que los nazis hablaban en términos metafóricos. Había muchas personas que tenían buenos amigos judíos, vecinos judíos, sus médicos eran judíos, tenían judíos a los que ellos apreciaban sinceramente, pero sin embargo ellos odiaban al judío como una categoría idealizada, odiaban al judío como un arquetipo de carácter cuasi filosófico y pensaban algunos de ellos además con un gran nivel cultural, como un editor que eran los Bruckmann, que tenían grandes amigos judíos, pensaban que Hitler también hablaba, cuando hablaba y soltaba sus diatribas antisemitas, estaba expresándose en términos idealizados y no. Obviamente, luego se encontraron con la cruda realidad. La importancia de la ideología Völkisch, la importancia que tenía el nacionalismo herderiano, la importancia que tenía el desarrollo del mito de Ario y cómo fue asumido por la población, la importancia de la eugenesia, del racismo científico, la importancia de la difusión de la ideología Völkisch y de los prejuicios antisemitas, llevaron a que la población acabara convirtiéndose en indiferente al destino de los judíos. Y muchos de ellos acabaron, consciente o inconscientemente, considerando con esta perversión moral que la aniquilación de los judíos era un bien para la folk, era una cirugía de hierro necesaria para salvar al pueblo alemán de aquella garrapata que lo tenía esclavizado y que le estaba chupando su sangre vital y estaba a punto de aniquilarlo. Por tanto, como no me canso de decir en diferentes intervenciones, no podemos analizar el fenómeno particular del nacionalsocialismo partiendo de nuestras categorías morales que son esencialmente cristianas, aunque a muchos de los que nos están oyendo no les guste nada el cristianismo, pero el concepto de que cada persona tiene una dignidad intrínseca por el mero hecho de existir, esto es algo propio del cristianismo, que los nacionalsocialistas en absoluto compartían. Por tanto, en muchas ocasiones no podemos caer en una postura que a mí me llega a parecer kitsch de criticar alegremente o intentar atacar a los nazis con nuestros conceptos de bien y de mal que ellos en absoluto compartían, porque para ellos lo que podría ser maligno era permitir, por ejemplo, que un vacilo, como consideraban que era la raza judía, pudiera aniquilar un cuerpo sano como era el folk alemán. Tenemos que tener bien claro que partimos de postulados distintos si queremos atacar la raíz de este fenómeno racista y la raíz de todo el terror nacional socialista. Por ello, considero que es indispensable que se tenga siempre muy presente lo que conllevaba esta ideología Völkisch y los demás elementos fundamentales a los que me refería en este programa y a los que me refiero en este capítulo cuarto de mi libro 9N, El Día del Destino. Porque efectivamente, en algún momento, la guerra llegó a incluso pasar al segundo plano con el objetivo de, incluso en ese 44-45, utilizar vagones de tren que pudieran haber llevado soldados al frente o vituallas de ámbito logístico para culminar la Shoah, para culminar la limpieza de determinados campos de exterminio, es decir, las prioridades en algún momento cambiaron incluso dentro de la lógica racional de alguien que está dentro de una guerra y quiere en teoría ganar combates, ganar batallas, ganar tácticamente y poner en el frontispicio por encima de todo ese criminal actuar y proceder en contra de determinados colectivos y entre todos los judíos. Esto es muy importante. Hay algunos autores que destacan especialmente esto. Creo recordar, hablo de memoria porque hace bastantes años que no releo esta obra de Goldhagen, por ejemplo, que pone de relieve cómo efectivamente en medio de una guerra total la maquinaria del Reich toma como una prioridad absoluta la aniquilación de los judíos, como para ellos era más importante la aniquilación de los judíos que la guerra, que el combate en el frente, y cómo acaban supeditando incluso estas necesidades bélicas a la necesidad prioritaria de su voluntad aniquiladora. No se puede entender por un mero odio.
hay que entender por qué tenían esta voluntad de aniquilación. Y se debe a estos planteamientos que en ocasiones no quieren verse, o yo creo que no se analizan con la profundidad suficiente. Si tienes esta concepción vital y esta concepción orgánica del pueblo como un sujeto que trasciende a todos sus individuos, como una esencia que necesita arraigo, que da sustento a todos sus integrantes, precisamente garantizándoles el arraigo con la tierra, con sus costumbres, con su cultura, y que el gran perturbador de este pueblo orgánico y feliz que vive arraigado y que mantiene a sus individuos unidos entre sí, unidos con su tierra, con la tierra de sus antepasados, el gran perturbador es el judío, es el gran virus que viene a contaminar este cuerpo sano. La solución ya sabemos cuál es desde una perspectiva científica, entre comillas, y médica. Es la aniquilación de este bacilo pernicioso. Y por eso dieron esta prioridad, incluso por encima de las necesidades bélicas, a la aniquilación del judío, porque lo consideraban que en último término, aunque el pueblo alemán pudiera perder la guerra, si conseguían librarse del bacilo judío, de una manera o de otra, pues el pueblo ya acabaría pudiendo salir adelante. Esto es lo que pensaban no todos, porque había dirigentes que estaban convencidos de que significaría la extinción y aniquilación del pueblo alemán. Pero muchos otros consideraban que, bueno, lo prioritario es librarnos de los judíos y ya habremos hecho pues lo más importante de este trabajo de salvación del pueblo alemán. Y después llegó la partición, la derrota, la partición de Alemania, una subyugación a las potencias extranjeras. Cierto es que en el invierno del año 44 se publicó en Estados Unidos el Plan Morgenthau, que hizo temer un montón de cosas, un montón de personas y colectivos, lo cual evidentemente llevó a Yalta primero, a Potsdam después, y más allá de cuestiones que pueden ser muy interesantes a la hora de desvelar cómo las dachas de los británicos y de los estadounidenses estaban totalmente microfonadas a la hora de entender lo que estaban debatiendo y hablando, y que Stalin fue muy cuco en este tipo de situaciones, pues evidentemente cuando llega el año 48-49 está el puente aéreo sobre Berlín, no logran unificar las monedas, lo cual es un libro que creo que recomiendo. Bueno, recomiendo, porque lo tengo aquí, es Después del Reich, de Gilles MacDonough, que es un libro que está bastante bien, a la hora de entender cómo se llega a la creación de la RFA en mayo del 49 y luego la RDA en octubre del 49. Explico todo eso en el último capítulo del libro. Eso sí, antes nos hemos saltado brevemente, aunque no voy a comentarlo por no hacer spoiler, el capítulo quinto que está dedicado al héroe solitario, a Georg Elser, este carpintero muy humilde que por sí solo, comprendiendo el grave peligro que suponía Hitler para los trabajadores alemanes, para Alemania y para la humanidad en general, se decidió motu propio a acabar con él. Y no le comentó su plan absolutamente a nadie, ni a su novia, ni a sus familiares, ni a sus amigos más íntimos, a nadie. Y es una cosa fascinante cómo este hombre estuvo a punto de asesinar a Hitler, y si no lo logró, no fue porque hubiera hecho algo mal, sino por circunstancias sobrevenidas, pues que para aquellos que no lo sepan, no voy a contar, pues para no perder emoción. Pero es auténticamente fascinante cómo este héroe moral solitario fue capaz de levantarse frente a este tirano, fue capaz de él mismo tomar una decisión tan importante contra la mayoría de la sociedad alemana, que en aquellos momentos se mostraba conformista con el régimen, y fue en definitiva capaz de brillar como un faro único en la oscuridad. Además, es una figura que me produce un respeto enorme y hasta ternura, porque fue muy maltratado en la posguerra. Después de la posguerra, muchos alemanes no lo reconocieron como un resistente, pensaban incluso que podía haber sido un agente de los nazis. Los líderes de la República Democrática Alemana, los líderes comunistas, tampoco tenían ningún interés en reconocerlo, porque para ellos lo importante era la lucha de clases, lo importante era el proletariado avanzando en masa y venciendo al nazismo,
No le gustaba a los comunistas la idea del héroe individual, del héroe moral, que es capaz de cambiar el curso de la historia, y no fue reconocido hasta finales de los años 80. Incluso hoy en día yo me sorprendo hablando con personas que conocen mucho, por ejemplo, de la operación Valkyria y que desconocían totalmente o casi totalmente la gran hazaña de Georg Elser, que aunque hubiera obviamente fracasado, sabemos que fracasó, fue una hazaña inconmensurable, que hubiera estado a 13 minutos de asesinar a Hitler en aquellas condiciones. Como el tío se tiró un año entero planificando su acción, cómo consiguió ejecutarla, cómo fue admirado incluso por sus verdugos, cómo incluso eh, la bomba que diseñó fue utilizado en el manual de instrucciones de agentes de la Gestapo. Estaban admirados aquellos que consiguieron detenerle de lo que este humilde carpintero fue capaz de hacer él solo. E indudablemente Goebbels quiso utilizar también esto propagandísticamente y vamos a ver pues cómo al final pues no pudo ser, ¿no? Pero como digo, es una persona que merece el máximo reconocimiento, una figura increíble y que además nos permite pasar momentos de gran intensidad porque su acción fue trepidante y yo disfruté muchísimo investigando sobre él, leyendo sobre él y escribiendo también sobre él. Y esto es lo que narro antes del último capítulo, que sí está dedicado a la división de Alemania, a la caída del muro de Berlín, pero previamente, claro, a por qué Alemania se dividió, por qué se levantó el muro de Berlín, cómo se vivía tras el muro, cómo era la vida en la Alemania comunista y por qué se derrumbó el muro. Y también las consecuencias del muro, porque el muro, como dicen algunos autores, se ha derrumbado físicamente, pero todavía se mantiene en las cabezas de muchos alemanes. El muro transformó la República Democrática Alemana, el muro permitió aplicar políticas que antes los comunistas no se atrevían a aplicar por el temor a que la gente votara con los pies, como decía Lenin en la Primera Guerra Mundial, y huyeran de la República Democrática Alemana. Y vamos a ver, por lo tanto, en este capítulo, por una parte, acontecimientos llamativos como qué ocurrió inmediatamente después de levantarse el muro, cómo fueron las fugas más espectaculares, pero vamos a ver lo que subyace. ¿Por qué Alemania Oriental era una especie de aldea Potemkin gigantesca, un trampantojo que vivía del crédito, que vivía en definitiva de la apariencia, que le hacía tener unos pies de barro, mientras que sus líderes se jactaban de tener un nivel de vida superior al del Reino Unido? ¿Cómo colapsó de golpe? Aunque indudablemente las causas de su fracaso ya estaban latentes y larvadas. ¿Cuáles fueron los principales factores? ¿Cómo funcionó el factor Gorbachev, el factor Polonia, el factor Reagan en el colapso no solamente de la RDA, sino también en el colapso del comunismo? Las intensas luchas culturales que se produjeron dentro de la RDA con cuestiones muy llamativas, como por ejemplo la persecución que sufrían los rockers, también especialmente la persecución de los punkis. Si había algo que sacaba totalmente de quicio a las autoridades comunistas era el pesimismo existencial del movimiento punk que atacaba esencialmente, ontológicamente, a el carácter utópico que tenía el marxismo y cómo fueron objeto estos punkis de una persecución terrible y curiosamente acabaron encontrando refugio, muchos de ellos, en las iglesias protestantes, donde podían desarrollar su bueno, los elementos definitorios de su tribu urbana en libertad. Ellos encontraron en las iglesias protestantes este ámbito de libertad, algo pues que nos resulta paradójico, obviamente, en nuestro ámbito. Vamos a ver cómo, por ejemplo, los ciudadanos de la RDA veían clandestinamente las televisiones de la República Federal de Alemania. Y por lo tanto, como se decía que gran parte de la población pasaba sus días en la República Democrática Alemana, pero sus noches en la República Federal Alemana. Vamos a ver cómo las autoridades comunistas, por supuesto, ya empezando por la Unión Soviética, se negaban a reconocer
el derecho a la libre circulación como un derecho humano, porque no nos olvidemos que ya la Unión Soviética estableció aduanas incluso interiores para desplazarse dentro de la propia Unión Soviética. Vamos a ver cómo cometieron posteriormente el error, desde su punto de vista, de suscribir el Convenio de Helsinki de 1975, que abogaba precisamente por promover las libertades civiles y políticas y entre ellas la posibilidad, el derecho que también tendrían que tener los alemanes orientales de poder viajar al extranjero. Vamos a ver cómo este fue un factor político primordial que llevó a la deslegitimación del régimen. Vamos a ver cómo se vivía en definitiva también en la Alemania comunista, en una sociedad que por una parte brindaba hasta cierto punto una gran protección, brindaba seguridad, brindaba sentido de pertenencia, pero que al mismo tiempo era capaz de aniquilar cualquier tipo de espíritu emprendedor. Indudablemente era capaz de sojuzgar a personas que brillaran en sus ámbitos profesionales porque sus decisiones en muchos ámbitos iban a estar supeditadas a lo que dijeran los responsables del partido. Vamos a ver también, por supuesto, cómo era una sociedad que estaba tremendamente controlada por la Stasi, y voy a dar un dato revelador. En la Alemania, la República Democrática Alemana de media, había un agente de la Stasi, del Servicio de Seguridad del Estado, por cada aproximadamente 320 ciudadanos. Un agente por 320 ciudadanos. En la brutal Alemania nazi había un agente de la Gestapo por 3.500 ciudadanos. El régimen comunista era mucho menos popular que el régimen nazi y por tanto tenía que actuar de una manera mucho más represiva. Los nazis indudablemente eran brutales, ya lo hemos dicho, pero con el conjunto de la población alemana siempre trataron de ser populares, siempre trataron de mantener el respaldo de la inmensa mayoría de la población y por eso utilizaban por una parte la coacción, pero también buscaban el consenso y el respaldo de sus ciudadanos. Y se cuidaron mucho, en muchos casos, de adoptar medidas duramente represivas. Por eso no necesitaban un aparato policial tan extenso como sí tenía el régimen de la República Democrática Alemana. Y cito un ejemplo que también explico en mi libro. Las manifestaciones que se produjeron en el centro de Berlín cuando Goebbels se empeñó en febrero de 1943 de deportar a los últimos judíos que había en Berlín. Las manifestaciones de la Rosenstrasse. Recluyó a 1.700 judíos, que eran los últimos, que estaban casados con alemanes y con alemanas, en el centro judío de esta calle. ¿Qué hicieron sus maridos, sus mujeres? Se manifestaron en el centro de Berlín en febrero de 1943, las mayores manifestaciones que se produjeron en la Alemania nazi. ¿Qué es lo que hicieron los nazis? ¿Los reprimieron a sangre y fuego? No. Les dieron la razón, liberaron a sus cónyuges. ¿Por qué? Porque una represión de esta población en el centro de Berlín sería propagandísticamente y políticamente perjudicial. Acabaría con la idea de la Volksgemeinschaft que transmitían los nazis, de la comunidad popular homogénea que estaba totalmente de acuerdo con el régimen. Una masacre en el centro de Berlín rompería con esa imagen de unidad de la población alemana en el esfuerzo bélico. Y por tanto dieron la razón a los manifestantes para no ser impopulares. Eso sí, se cuidaron mucho y obligaron a los judíos a quitarse la estrella de David, de tal manera que no se les viera más. Ya hemos acabado con la presencia de judíos en Berlín. No hay judíos en Berlín. No era cierto. Simplemente obligaron a aquellas pobres personas que habían liberado a quitarse la estrella de David para pasar más desapercibidos desde entonces. Por eso también es muy interesante analizar esta comparación entre el carácter represivo del régimen que tenía la RDA, por supuesto el carácter brutalmente represivo del nazismo, ya lo hemos explicado, no estamos con esto que estoy indicando poner paños calientes en cuanto al nazismo, pero sí que tenía un apoyo popular bastante más importante que tenía que el apoyo popular que podía tener el régimen comunista en la República Democrática Alemana. Hay una película bien maja, como es La vida de los otros, y tenemos conversatorio acerca de esa película, y que ciertamente no les gustará a determinadas personas muy ideologizadas recordarles que lo mismo que el Bundeswehr y el BND en el ámbito
de la inteligencia en la Alemania occidental. Cierto es, puede haber algún tipo de ligazón a la hora de la relación por herencia de determinadas personas del régimen anterior. Esto pasó también en la RDA, a la hora de reabrir campos de exterminio, reutilizados como campos de concentración, gente que sirvió para el ejército y la policía del régimen de la RDA, que venían de las SS, del ejército, este tipo de cosas ciertamente sucedieron y seguramente no les gusta porque les gusta recordar lo que Occidente tiene con relación al fascismo, casi como si fuera lo mismo, pero la ímplita, la pura, la maravillosa República Democrática Alemana, la Deutsche Demokratische Republik, que curiosamente era Davai, Davai, Rabotai, como hacían los campos a los rusos. Y los rusos de vuelta, pues sí, Davai, Davai, Rabotai, aquí os vamos a dar un poquito de cicuta para que disfrutéis vosotros los alemanes con esa situación de juego de espejos, en el que eran los niños mimados, pero veían el espejo de Alemania Occidental y de Berlín Occidental y decían, vale, nosotros nos diréis que estaremos en el mejor de los mundos, pero lo que tenemos al otro lado del cristal es maravilloso y no llegamos a eso. Por eso, en los años 80, que estaba quebrada la Democratische Republik, tendríamos el caso de IKEA, que sabiéndolo o no, montaron piezas para muebles presos políticos en la RDA. Incluso fueron objeto de cobayas en experimentos científicos para laboratorios occidentales, también presos políticos en los años 80, para reclamar un dinero que pudiera servir al régimen para una supervivencia. Que en cierta manera hay una novela distópica, ucrónica, que es Plan D, que plantea la idea de qué hubiera pasado en el mundo si no hubiera caído el muro de Berlín y habría seguido habiendo una división entre una Alemania oriental y una Alemania occidental. Lo cual hasta cierto punto, yo creo que el muro ya había caído antes de que cayera el 9 de noviembre del año 89. Porque si tienes un muro aquí, que como la Felicísima Armada tenía otro nombre, que era el muro de no sé defensa qué antifascista, de defensa antifascista o de protección antifascista. Sí, de protección antifascista. No iba a ser que fuera toda la parte occidental en avalancha para vivir en el paraíso de los trabajadores. Había que poner algún tipo de salvaguarda, a pesar de que todos iban en dirección contraria, iban para el otro lado. Pues creo que en el año 89, debido a esa situación en Hungría, la situación en Checoslovaquia, en el bajo vientre, por llamarlo de alguna manera, y recordando las palabras de Ludendorff, hablando del bajo vientre, que luego también en la época de Kesselring en Italia, al final de la Segunda Guerra Mundial, también tuvieron esa idea para el tema de la República de Saló, para tratar de mantener ahí a Benito. Pues cuando los alemanes orientales podían viajar en dirección a Hungría o a Checoslovaquia y de ahí pasar a Austria, y de Austria pasar a la Alemania occidental, en cuyo caso solamente con presentarse en cualquier legación o ámbito administrativo del gobierno de Alemania occidental recibían inmediatamente el ser alemanes occidentales. Aquí tiene su pasaporte, su nacionalidad, su cédula de identidad. Para mí, si eso era posible el viaje circunvalando exteriormente el muro, cuando llega la destrucción propiamente del muro, el muro es algo físico, pero también algo virtual. El muro indudablemente estaba herido de muerte, pero no había tanta conciencia de que se fuera a derrumbar tan rápidamente. Cito, hablo de memoria, también una encuesta que hicieron entre los habitantes de la RDA, pero vamos, 2 meses antes de que se cayera el muro. Y la media que se leía, ¿usted cuánto piensa que durará el muro? 35 años. Honecker había dicho, el muro estará en pie dentro de 50 y de 100 años estará en pie. Pero es que el ciudadano común decía, pues de media yo calculo que estará unos 35 años en pie. Y se derrumbó estrepitosamente
de la noche a la mañana, aunque indudablemente los pies eran de barro, probablemente desde el momento de su erección en 1961. Y claro, las circunstancias que llevaron al levantamiento del muro pues eran muy complejas para la supervivencia de la RDA. Si no se hubiera levantado el muro, probablemente la RDA no hubiera durado más de un año en aquel momento. Por lo tanto, desde la perspectiva de la salvación del régimen, el muro cumplió su función. Yo doy, por ejemplo, datos. Hasta 1961 habían huido de la RDA 3,5 millones de alemanes. Entre 1962, desde el momento en el que el muro se consolida hasta su caída, huyeron aproximadamente 5.000. O sea, 3,5 millones a 5.000 desde la consolidación del muro en el 62 hasta su caída en el 89. Indudablemente aquello fue lo que permitió mantener a la RDA, que se estaba desangrando. Y luego hay fenómenos también culturales muy curiosos, porque claro, Berlín se había quedado como una isla 177 kilómetros dentro de la RDA. A 177 kilómetros de la RFA estaba la isla de Berlín Occidental, que brillaba como un faro capitalista en aquel mar comunista. Y ahí se desarrolló una cultura muy peculiar, muy curiosa, porque en los primeros años después del levantamiento del muro, la mayoría de los jóvenes eran visceralmente anticomunistas, porque habían visto cómo aquella barrera les había separado de sus familiares, de sus amigos, se esforzaron en organizar redes de fugas, etcétera. Pero luego, sobre todo, a raíz de la guerra de Vietnam, a raíz del desarrollo de los movimientos contraculturales, a raíz de la peculiar idiosincrasia de Berlín, la ciudad acabó siendo ocupada, ocupada hasta en ocasiones con K, por jóvenes que tenían un perfil más procomunista que otra cosa. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos Berlín había visto la fuga de muchas empresas. Muchas empresas habían ido a la RFA, pues porque Berlín estaba aislado, Berlín ofrecía peores condiciones económicas, era más difícil producir rentablemente en Berlín y mucha gente se fue. A las empresas le siguieron las gentes, los mejores formados, los mejores profesionales, las gentes con más inquietudes profesionales, más ambición, se fue también de Berlín. Entonces, ¿qué pasa? En Berlín vivían muchas personas que gozaban de subvenciones que les daba la República Federal de Alemania, era muy fácil acceder allí también a la vivienda, los jóvenes que se iban allí se veían exentos de hacer el permiso militar, por lo tanto se gestó una sociedad muy, digamos, contracultural que en muchas cosas vivía de lo mejor del mundo capitalista y luego cruzaba el muro e iba a Berlín Oriental también a disfrutar del marxismo. Entonces, pues claro, por así decirlo, vivían con las ventajas del capitalismo y no padecían las penurias del comunismo. Y intentaban también, por supuesto, propalar las virtudes de lo que había al otro lado del muro, yo creo que sin tener la más mínima empatía en relación con millones de alemanes que estaban anhelando abandonar aquella situación tan difícil e incluso dramática para ellos. Porque para los años 80, creo recordar que la DDR, la RDA, tenía unos 16 millones de habitantes, Sí, comparado con en torno a unos 65 que pudiera tener la RFA. más o menos, sí, en torno, depende de las épocas, sí, más o menos durante unos cuantos años estuvieron estabilizados como a 61, 17, sí, luego fue también subiendo y bajando en un sentido o en otro. Y lo cierto es que, pues claro, fue algo, el muro que transformó totalmente la sociedad de la RDA, porque, como decía, permitió a las autoridades comunistas aplicar políticas que antes no se habían atrevido a aplicar. Acabó también generando una élite, una nomenclatura que vivía totalmente al margen de la realidad cotidiana de los habitantes de la RDA, porque todos estos líderes comunistas vivían en una zona boscosa cerca de Berlín, en Bandlitz, la zona de Bandlitz, en un lugar llamado Gueto de los Dioses, donde ellos tenían sus casas, su asistencia médica, accedían a productos occidentales de todo tipo. Había luego también un entramado clandestino, semiclandestino, la coordinación comercial, el COCO, que eran 200 empresas, muchas de ellas implantadas en Occidente, que les permitían obtener divisas y obtener productos occidentales clandestinamente, aquellos líderes de la RDA. También había
en Alemania Oriental unas tiendas llamadas Intershop, donde con divisas extranjeras se podía acceder a productos occidentales. Esto indudablemente originaba enormes desigualdades entre los habitantes de Alemania Oriental. De todos modos, no nos olvidemos que Alemania Oriental era la joya de la corona, es decir, era con diferencia el país de la órbita oriental que tenía un mejor nivel de vida. Si lo comparamos, por ejemplo, con Polonia, la situación no tiene nada que ver. Una tercera parte de la población polaca estaba en la pobreza. Prácticamente en 1989 el 45% de la población rural polaca no tenía agua corriente en sus casas. El tiempo de espera para acceder a una vivienda era de 20, de 30 años. Bueno, en Alemania, en la RDA, a pesar de todo eso, también el tiempo de espera medio para acceder a un coche, creo recordar que eran 18 años. Había, por ejemplo, la necesidad de obtener una receta médica para que te proporcionaran queso en determinados periodos. No podías acceder a pasta, no podías acceder a cepillos de dientes, a bienes de higiene personal. En fin, había indudablemente unos graves problemas para cubrir las necesidades básicas, aunque, por contra, pues la educación era gratuita, la sanidad era gratuita, las guarderías infantiles eran gratuitas, había servicio público de vacaciones, bueno, habría una red asistencial, por otra parte, que, algunas personas consideraban que compensaba. Había personas, eso sí, también que visitaban Occidente y, sin embargo, se estresaban, consideraban que el modo de vida occidental era demasiado agresivo para ellos, preferían vivir en la seguridad y la tranquilidad que les proporcionaba aquella Alemania Oriental. De ahí viene la película Goodbye Lenin de Wolfgang Becker, que también cito en el libro, justamente con la que tú citabas antes, La vida de los otros. Pero en la película de Goodbye Lenin lo que se refleja es esto, ¿no? Es como teníamos un sentido de pertenencia y una estabilidad y una tranquilidad vital en la RDA, eso sí, ocultando en gran medida los aspectos más siniestros a los que tú hacías referencia y a los que se refiere más específicamente La vida de los otros, que se estrenó 3 años después y que destaca pues este control omnímodo por parte de la Stasi. Yo hablo en el libro, por ejemplo, de instituciones tan siniestras como las escuelas juveniles industriales, que dependían directamente del Ministerio de Educación de Margot Honecker, de la mujer del gran líder, del segundo gran líder del régimen, y en estas escuelas juveniles industriales podía uno ser ingresado obligatoriamente sin resolución judicial alguna, pues simplemente porque te consideraran un gamberro asocial, pues porque te gustaran los Rolling Stones, le cayeras mal a un responsable del régimen, llevarse el pelo largo, pues te podías ver abocado a estar recluido en estas escuelas industriales bajo un régimen militar severo, donde incluso te podían apalizar o torturar en cualquier momento. O si eras, por ejemplo, un hijo de un disidente de un régimen, del régimen, de alguien que mostrara claramente su disidencia, pues tenías todas las papeletas del mundo también para que en un determinado momento pudiera considerarse pues que te habías mostrado indisciplinado en tu clase y acabaras en una de estas escuelas industriales. Entonces, esta era una realidad mucho más siniestra de la que se refleja en la película Goodbye Lenin, que indudablemente hacen que muchas personas no tengan ninguna añoranza de ese régimen. Está bien traído porque otros se fijarán únicamente en la escuela de ingenieros de la Armada, en el caso de Argentina. Y a mí me parece la misma miasma aquellos que cometen crímenes contra la humanidad, sea Galtieri o sea Honecker. Me da igual cualquiera de los dos. Ciertamente, solamente podía ser Polonia la que se liderara primero, y eso fue en agosto del año 89, razón por la cual Helmut Kohl estaba de visita al nuevo primer ministro en el momento de la caída del muro, lo cual ciertamente tiene una vis bastante cinematográfica a la hora de esa rueda de prensa con Gunther Schabowski, en el que el periodista italiano le pregunta, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a caer el muro? Vamos, ¿cuándo se abre? Y ahí nervioso, pues no le habían preparado, no habían hecho el entrenamiento, y dice, bueno, pues ya. Lo cual resulta curioso porque, como has dicho, los alemanes orientales eso lo supieron a través del informativo de la Alemania occidental que vieron esa noche.
Dijo efectivamente 3 palabras, ab sofort unverzüglich, que hicieron que funcionaron como las trompetas de Jericó delante de aquellos muros y provocaron el derrumbe. Fueron 3 palabras que, como indico en el libro, hicieron creer a los alemanes orientales que eran libres. 3 palabras prácticamente mágicas. Narro y comienzo precisamente el capítulo así, narrando esta rueda de prensa de Günter Swabowski y narrando, bueno, muchas cosas más en este capítulo y en los otros del libro con el que comenzábamos el programa, ¿verdad? Para todo el que le puede interesar, que ya lo tiene a la venta en las principales librerías y también en Amazon. 9N, el Día del Destino, Alemania en sus encrucijadas, de la editorial Actas, y del que espero también en un futuro que tengamos ocasión de analizar alguno de sus aspectos más detenidamente, porque bueno, hemos hecho un sucinto, muy sucinto repaso un poco de cuáles son los temas de los que hablamos, pero indudablemente cuento muchas más cosas, especifico y desarrollo las principales ideas de forma mucho más extensa, intentando siempre, como al menos trato de hacer en todos mis libros, que se trate de una aproximación a la historia rigurosa, profunda, pero también amena, que se disfrute con la lectura, que no se convierta el estudio de la historia y de temas que pueden ser pues de economía o que pueden ser de política en un auténtico rollazo, sino todo lo contrario, intentando mantener siempre el interés del lector sin por eso perder rigor ni tampoco profundidad. Al menos es lo que humildemente intento. Yo estoy seguro de que es así, pero a modo de epílogo, ciertamente, todas estas historias, tal vez especialmente la última, a pesar de que todas y cada una lo tiene, impacto en Alemania de hoy, de 2026. Lo comento, basta ver hoy en día el voto de AfD en Alemania y el voto mayoritario y coincide milimétricamente con las fronteras de la antigua RDA, con la salvedad también de Berlín, ¿no? Sigue manteniéndose una gran diferencia entre los OSIS y los BESIS, como dicen ellos. Hay una diferencia de mentalidades, de nivel también socioeconómico. El muro, hasta cierto punto, todavía pervive en Alemania. Bien, pues efectivamente creo que ha sido un recorrido bien majo a la hora de recomendar a la gente que lea, que compre, que lea, que deguste el material literario, que para eso lo has preparado y que está disponible en un montón de lugares, que es fácilmente encontrable a través de internet, mm, con el título. Seguro que será fácil que den con él y que cada cual pues tenga su propio camino a la hora de acompañarte en los capítulos. Aprovecho también para decir a quienes nos estén oyendo y les puedan interesar estos y otros temas que estoy encantado de atenderles en las redes sociales, donde pueden también acceder a programas de muy diverso tipo que he hecho sobre cuestiones históricas desde, qué sé yo, la Tierra Santa desde la perspectiva de un viajero, por supuesto de los Estados Unidos. Tengo un montón de programas. Ahora recomiendo encarecidamente, por ejemplo, Historias de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario del nacimiento de ese país. En este libro, Historias de Estados Unidos, narro distintos momentos cruciales para entender la sociedad estadounidense actual, tomando como hilo conductor un viaje que hice antes de la pandemia entre Boston y Miami. Y en los lugares más señalados voy contando distintos acontecimientos históricos trascendentales para entender el destino de este país. Y por supuesto, tengo también el libro Confederación, donde analizo todo lo que tiene que ver con el nacimiento de una sociedad diferente en los estados del sur, con el proceso secesionista, la guerra civil, sus consecuencias, las relaciones interraciales en un sentido muy amplio, o también la biografía del general Lee, que es también otro de mis 4 libros, donde analizo toda esta perspectiva del mundo sureño y de la guerra civil desde la perspectiva de uno de sus protagonistas más conspicuos, como era este general confederado, que sobre todo destacó en la posguerra y que dejó una gran impronta también en la sociedad estadounidense.
Bien, pues con permiso, en algún momento del futuro volveremos. Pues encantadísimo, como siempre, Juan Carlos, de estar contigo y con tus seguidores.